Palabras de alegría y esperanza. Es el tercer domingo del tiempo ordinario, la lectura de Marcos Dal 1, Vangelo secondo 14, Marco. 20. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo: Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Un buen domingo para todos. El Bautista ya nos acompañó durante el Adviento, nos ha preparado para la venida del Señor y también nos habló al comienzo del Año Nuevo. Recuerden el domingo pasado cuando indicó a sus dos discípulos que el Cordero era el que daría comienzo al mundo nuevo. El texto evangélico de hoy nos dice que el Bautista ha sido entregado al poder político. Este verbo es muy importante porque se usa en los evangelios también para Jesús. Nunca se dice que Judas traicionó a su maestro, siempre se dice que lo entregó al poder religioso y al poder político, porque estos dos reinos y poderes siempre están aliados cuando están frente al Cordero. Si el que indicó al Cordero ha sido encarcelado, no puede pasar algo diferente al Cordero. ¿Por qué los reinos de este mundo se molestan por la presencia de este Cordero? Los reinos de este mundo son los que se basan en la fuerza, en el dominio, en la competencia, en la rivalidad. Gana quien es fuerte y quien es débil es aplastado. El pobre es explotado, eliminado. Esta es la lógica de los antiguos reinos. Y los que tienen este poder creen que el hombre grande, exitoso, el poderoso es el que gana, el que es capaz de aplastar al que es débil. Ahora entra un mundo nuevo, la presencia del Cordero. ¿Por qué llega a molestar a estos reinos? Porque antes su lógica era la que se aceptaba como normal por todos. Ahora se presenta un Cordero y las bestias se dan cuenta que no son hombres, son bestias. Y entonces, si quieren continuar con su poder, deben eliminar al Cordero. El encarcelamiento del Bautista debería haber sido una advertencia para Jesús. Tal vez debería haber pensado, de acuerdo a la lógica humana, que era mejor dejar todo y volver a Nazaret, y allí estaba su madre esperándolo. Pero él había venido a este mundo no para introducir un poder más fuerte que los de antes, sino para comenzar un mundo que es completamente nuevo, una sociedad alternativa, la de los corderos. Y el cordero nos habla solo de mansedumbre, de dulzura. El cordero lo da todo, tanto de vivo como de muerto. Ahora el Bautista concluye su misión, deja la escena y comienza la vida pública de Jesús. El lugar que elige para comenzar no es Judea, no es la capital, Jerusalén, sino Galilea, una tierra despreciada, considerada semipagana, solo recordada marginalmente en el Antiguo Testamento, mencionada solamente 5 veces, pero sin ninguna importancia. Jesús comienza la vida pública diciendo: se ha cumplido el tiempo. No dice el cronos en griego, de ahí viene la palabra, por ejemplo, cronología. No, dice el kairos. Y kairos en griego significa el momento oportuno, el momento decisivo, la oportunidad que no se debe dejar pasar. Hay que aprovecharla sobre la marcha porque es una oportunidad que no debes dejar escapar. Quizá no se vuelva a presentar. Es la plenitud de los tiempos que había sido anunciada por los profetas. Lo que está
sucediendo tan importante, dice Jesús, es que el reino de Dios está aquí, está cerca, lo puedes tocar, lo puedes aprender. No lo dejes escapar porque es un tesoro, tómalo ahora. ¿Qué es este reino de Dios? Era la gran esperanza de todo el pueblo. Israel había hecho la experiencia de la monarquía durante 450 años y el resultado no había sido decepcionante, sino desastroso, porque los reyes de Israel, en lugar de dejarse guiar por la palabra de los profetas, habían seguido razonando según la lógica de los reinos de este mundo. Los reyes de Israel se habían comportado como ladrones y salteadores, no como pastores. Ahora todo el pueblo está en expectativa. Esperaba un cambio del mundo y si tenemos en cuenta esta expectativa cultivada durante siglos por los israelitas, seremos capaces de entender la carga explosiva de las palabras de Jesús tan pronto como comienza la vida pública. El tiempo de espera se acabó. El reino de Dios, el reino de la paz, de la consolación, ha llegado. ¿Y en qué consiste este reino? El reino que Dios quiere en este mundo es que el hombre no sea una bestia, sino que sea persona. Y la persona es humana cuando ama, cuando abre su corazón a las necesidades de sus hermanos y se pone al servicio de sus hermanos, que es lo contrario del mundo antiguo. Por tanto, adherirse a este reino no significa ir a la iglesia, que es algo bueno, sino significa cambiar toda la forma de tratar con la realidad de este mundo. Toda la vida cambia, el trabajo, la manera de trabajar, de administrar el dinero, la vida de familia, todo se rige ahora por un nuevo principio que es el de olvidar el propio egoísmo. Era la primera regla que manejaba todas las opciones. Ahora la regla es el amor, la atención al otro, el servicio, exactamente el comportamiento que se presenta con la imagen del Cordero. Por tanto, hay un cambio de régimen. Sabemos que cuando cambia un régimen, cae y empieza otro. Lo que antes eran considerados grandes, ahora ya no valen para nada. Y quienes estaban en la cárcel, ahora sale. Los que mandaban, ahora deben ir al último lugar. Esto es lo que significa el reino de Dios, que ahora Jesús introduce. Es que los gobernantes ya no son importantes, ahora grandes son los sirvientes. Los que eran ricos y acumulaban bienes ya no cuentan para nada. Antes era el hombre que tenía éxito, ahora es el hombre que no cuenta para nada. Grande ahora es el que se convirtió en servidor. Antes eran los poderosos los que eran admirados, ante los cuales uno se inclinaba. No, ahora uno debe inclinarse delante de los que son humildes, de los que son mansos, de los que sirven, porque estas son las personas grandes. Es el anuncio de que el mundo ha cambiado. Y si los hombres permanecen apegados a los principios del mundo antiguo, van al fracaso. ¿Y cómo entrar en este reino? Jesús dice que hay dos condiciones: convertirse y creer en el Evangelio. ¿Qué significa convertirse? Significa prepararse para un terremoto del modo de razonamiento y es entonces un cambio radical que afecta también al modo de vivir. El primer terremoto debe ocurrir en la mente y es una conversión en el modo de imaginar a Dios. Jesús vino en primer lugar para corregir la imagen deformada de Dios que los hombres han creado precisamente desde los criterios con los que dirigían la sociedad. El Dios imaginado por ellos bendecía a los poderes de este mundo, al rey, los grandes emperadores, eran considerados los hijos de Dios, porque
esta era la falsa imagen de Dios. Jesús vino a cambiar esta imagen de Dios. Dios no es un gobernante que debe ser servido, no es un legislador que da órdenes y si se transgreden sus órdenes te castiga si no te disculpas. Basta con esta imagen pagana de Dios. Si se permanece unido a la imagen de un Dios pagano y antiguo, se permanece en el mundo antiguo. No te adhieres al reino de Dios introducido por Jesús. La imagen de Dios en primer lugar es la de un Dios que es bueno y solo bueno. Y esta es la primera conversión que Jesús requiere. Luego hay una conversión también moral. No se trata de llegar a ser un poco más bueno, algunas oraciones más, alguna limosna, no. Se trata de cambiar completamente la vida. Son los valores que guían las elecciones los que ahora se han dado vuelta. Basta pensar cuál es la escala de valores que señala la referencia de muchas personas en el antiguo reino que aún no han aceptado el nuevo mundo introducido por Jesús. ¿Cuál es la escala de valores? Arriba de todo, algunos ponen la búsqueda del placer, disfrutar de la vida. Vale la pena vivir si se puede disfrutar bien. Si esto está en la parte superior de la escala de valores y decide todo lo demás, entonces todas las opciones dependen de esta elección fundamental que se convierta en el Dios de la gente, el programa de todo el día. Y luego, si este es el valor más grande, para lograrlo incluso acepto el abandono de la esposa porque se encontró otra mejor, porque es el placer lo que decide las opciones. Puedo también derrochar los recursos de la creación sin pensar en las generaciones futuras, porque tengo que disfrutar de la vida. Este es el Dios de muchas personas, el placer y hacer lo que me gusta. Notemos que el ateísmo no existe, nunca existió. Todo el mundo tiene su Dios que regula toda su vida. Si en la parte superior de la escala de valores pones el dinero, como sucede con muchas personas que aún no han encontrado, no han entrado en el nuevo mundo, entonces los bienes que tienes que acumular, que tienes que tener, son siempre cada vez más y son los que deciden tu día. Por tanto, desde la mañana, temprano, cuando me despierto, escucho el programa que me da mi Dios, el dinero. La cuenta bancaria es la que decide a quién debo considerar amigo y a quién enemigo. Amigo es el que me favorece, enemigo es el que no me ayuda a tener dinero. Ese es el que me aconseja cuándo y cómo tengo que decir la verdad y cuándo tengo que mentir. El dinero es el que me muestra la gente a la que hay que admirar y adular y la gente a la que hay que despreciar, calumniar o combatir. Es el dinero el que me dice lo que es justo y lo que es injusto. Es el dinero el que me dice lo que está bien y lo que está mal. Si te hace aumentar la cuenta bancaria, se convierte en un bien. Lo mismo con el engaño, los subterfugios, la explotación. Se convierten en bien si es el dinero el que manda. Ese es el mundo deshumano. Convertirse significa dar vuelta la escala de valores que es considerada correcta por la mentalidad mundana. El dinero debe ser dejado en su lugar, la familia en su lugar. En la cima no puede ponerse la falsa propuesta de hombre, sino la propuesta de hombre que te hace el Cordero con su evangelio. Ese es el prototipo de hombre. Y es a este hombre que tienes que convertirte y creer en el evangelio. No creer al evangelio, que parece una declaración momentánea. Decimos, créeme, significa invitar a confiar
en ese momento en particular. No. Creer en el Evangelio es como decir que la esposa cree en su esposo, no cree a su esposo, cree en su esposo. Quiere decir que se juega la vida porque sabe que él la hará feliz. Si quiere cambiar el mundo, si quiere introducir esta sociedad alternativa que es la de los corderos, Jesús debe encontrar a alguien, a algunos que comparta su proyecto, que le siga. Y esta es, de hecho, la llamada de los dos primeros discípulos. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban una red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Como crónica de un hecho, la historia de la llamada de los primeros discípulos que Marcos nos narra es poco verosímil. ¿Cómo es posible que hombres que parecen que nunca han conocido a Jesús antes, cuando se les llama, abandonen todo y le sigan? No solo es improbable, sino que es difícil de reconciliar con lo que Juan nos dice y que le hemos oído la semana pasada. Juan nos dice que los primeros discípulos eran seguidores del Bautista, y cuando su maestro señaló a Jesús diciendo: aquí está el Cordero de Dios, siguieron al nuevo maestro, Jesús de Nazaret. Se quedaron con él aquel día, y Andrés, uno de los dos, se quedó realmente entusiasmado con el encuentro con Cristo, y yendo al encuentro de su hermano Simón le dijo: encontramos al Mesías. El objetivo de Marcos, por lo tanto, no es ofrecer un relato de los hechos, sino escribir una página de catequesis que nos habla hoy a nosotros. Quiere que reflexionemos sobre lo que significa ser llamado por Cristo y seguirlo. Pongamos mucha atención. La vocación es solo una. Cuando hablamos de las vocaciones, en general pensamos en la de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas. No, hay una sola vocación de discípulos. La vocación es dejar la lógica del mundo viejo, que es la que dijimos de la rivalidad, de la recompensa, de las bestias, y aceptar la propuesta de ser corderos. Síganme a mí, cordero, y conviértanse también ustedes junto conmigo en corderos. Esta es la única vocación que se realiza luego en situaciones, en condiciones diferentes según la personalidad de cada uno. Se realiza este hecho de ser corderos en contextos diferentes. Jesús les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. No promete nada, solo les confía una misión a realizar. ¿Qué significa ser pescadores de hombres? Lo sabemos, el mar, el agua del mar, es el lugar adecuado para la vida de los peces, no para las personas. Las personas se hunden en el agua del mar, no pueden vivir. Hay que sacarlos para que puedan vivir. El mar en la cultura semita indica el lugar de las fuerzas del mal, la sede de los demonios, de todo lo que está contra de la vida. Hay que sacar fuera a la gente de esas condiciones. ¿Y cuál es la tarea de los discípulos? Tomar a estos hermanos y hermanas que están viviendo en el mundo antiguo, que siguen la lógica del mundo antiguo, la mundanidad, sacarlos fuera e introducirlos en el reino de Dios para que puedan realmente ser personas. Y esto debe hacerse de inmediato. De hecho, inmediatamente dejan las redes y los siguen. No hay tiempo de perder, la vida es una sola, el tiempo pasa.
Por tanto, quien ama a su hermano debe sacarlo de estas aguas que le impiden vivir y llevarlo, en cambio, al seguimiento de Cristo. Las redes de las que debemos desprendernos son el signo de todo lo que nos impide seguir inmediatamente a Cristo. Si estamos adheridos a Cristo, pero todavía tenemos redes que nos mantienen en el mundo viejo, no vamos lejos. Si queremos ser personas nuevas, debemos cortar con el pasado. Pensemos en las diversas redes que todavía nos tienen atados. La mundanidad, nuestra pereza, nuestras comodidades, nuestros hábitos, nuestras tradiciones, nuestras envidias, nuestros celos, nuestro apego al dinero. Si no damos un corte, nos encontramos en una condición en la que la adhesión a Cristo está todavía mezclada con la lógica pagana y por lo tanto es una vida que no es ni pagana ni cristiana. Es lo que se llama tibieza en la famosa carta que el resucitado envía a la iglesia de la Odisea en el libro del Apocalipsis. El agua tibia es el resultado del agua caliente, que es el símbolo del amor, por tanto del seguimiento de Cristo, y con la adición de agua fría, que indica todavía el mundo viejo, el mundo antiguo. Cristo no acepta esta agua tibia. ¿Estás o no estás? Si quieres permanecer en la vida pagana, sigue en la vida pagana. Pero si quieres seguir a Cristo, se da un corte limpio. La expresión muy cruda que se usa en el libro del Apocalipsis es que esta agua tibia no se puede beber, hace vomitar. Cristo no la acepta a esta vida desordenada. Síguelo a Él inmediatamente, decídete, da un corte al pasado. Jesús no se da vuelta para ver si esos dos aceptaron la propuesta que les ha hecho. Sigue caminando porque tiene una meta que alcanzar y de hecho, yendo adelante, se encuentra con otros dos, siempre en la orilla del lago de Genezaret. Escuchemos. Un trecho más adelante, vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Los llamó, ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. La historia del llamado de Santiago y Juan parece ser una repetición de la anterior. ¿Por qué nos la cuenta Marcos? Porque es un mensaje importante para nosotros. Jesús se encuentra con todo el pueblo y por lo tanto con nosotros también, en la condición en que nos encontramos, con la profesión que estamos llevando a cabo. Y no es que nos haga cambiar de profesión, nos hace vivir nuestra vida de una manera radicalmente diferente, porque será una vida guiada, no ya por el repliegue en uno mismo para la búsqueda de nuestro beneficio, sino por atención, amor y servicio al hermano. Así cuando Jesús llama, continuamos la vida de antes, pero de una manera completamente diferente, siguiendo los valores que son los que Jesús promueve, y concretamente hay muchas profesiones. Pensemos cuando Jesús llama a Mateo. Antes era un ladrón, cobraba los impuestos, pero robaba, pensaba en sí mismo. Después se convierte en un discípulo de Cristo. Seguirá cobrando impuestos porque es un servicio que debe ser llevado a cabo, pero pensando solo en el bien de la gente. Otro, por ejemplo, antes era médico. Seguirá siendo médico, pero si antes se sentía superior a los enfermos y tal vez los usaba y usaba las enfermedades para enriquecerse, ahora ya no. Se siente esclavo de su hermano. Uno dirigía una empresa y lo hacía para acumular bienes. Después ya no más. Después pensará en hacer felices a sus empleados
y hacer un producto que realmente puedan disfrutar todos los que lo usan. Este es el cambio que se produce después de la llamada de Jesús en los que quieren seguirlo. Dejan el criterio del viejo mundo pagano y eligen la lógica del Evangelio. ¿Qué hacen estos dos hermanos? Dejan a su padre y a los otros jornaleros. Por tanto, estos dos eran más ricos que Pedro y Andrés, porque tenían empleados. Dejan al padre. Dejar al padre significa dejar la tradición, dejar el modo de vida que siempre habían llevado, porque en la cultura semítica el padre significa el vínculo con lo que siempre se ha hecho. Por tanto, la vida, el criterio pagano de antes, ahora debe ser cortado ya no más, porque la adhesión se da a Cristo, novedad absoluta. Estemos atentos también a las tradiciones religiosas a las que tal vez estamos atados y apegados, y si el Evangelio cuestiona estas tradiciones, hay que dejarlas. Se abandona al Padre. Luego también se abandonan los jornaleros. Ya no hay más siervos. No hay más gente a la que podamos imponer nuestra voluntad. La lógica del Evangelio no lo admite. Estos discípulos primeros han dado la adición plena. Esto nos dice cuán fuerte es el llamado del Evangelio. Debemos tener confianza en esta palabra porque cuando lanzamos esta palabra a los que están flotando en las aguas del paganismo y no están viviendo, tengamos confianza porque esta palabra llega al corazón, tiene un poder divino en sí misma y cuando escuchan esta palabra del Evangelio y como estamos bien hechos, el corazón les dice que Cristo tiene razón. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.